melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que ya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Hoy les comparto esta canción aquí al iniciar esta meditación, esta reflexión de esta semana. Y estaremos hablando precisamente de el miedo. Vamos a tratar este punto, este tema. Y hoy estaremos reflexionando en el Salmo 34. Un salmo que es muy conocido para mucha gente. Un salmo que deberíamos de aprenderlo de memoria. Es un salmo muy bonito. Tiene promesas hermosas que podíamos aprender y memorizarlas para momentos difíciles. Así que hoy estaremos reflexionando sobre ello. Queremos mandar un saludo a las personas que nos escuchan en diferentes partes. Gracias por compartir estos videos con otras personas. Gracias porque se han suscrito en YouTube. Han puesto la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada semana. Gracias por los que nos escuchan por podcast. Agradecemos sus comentarios, agradecemos cada cosa que ustedes hacen. Y quiero animarles también, si alguno de ustedes ha sido bendecido con alguna de estas meditaciones, estas reflexiones, hagan un comentario por ahí, compártanos si han tenido un encuentro con el Señor, han recibido a Jesucristo en su corazón y su vida ha cambiado, han decidido caminar con el Señor. Comparta, escríbanos, haga un comentario y diga: yo ya acepté a Cristo, he decidido caminar con el Señor. Agradecemos cada uno de los comentarios que ustedes quieran hacernos por medio de estas plataformas. Hoy vamos a meditar el Salmo 34. El Salmo 34 es muy conocido, muchos se lo saben de memoria porque tiene textos muy hermosos. Hay un texto que el Salmo 34 dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es una promesa por parte de Dios, que manda a sus ángeles para que los guarden a cada uno de nosotros, los que creemos y confiamos en el Señor. Y hoy, al iniciar esta reflexión, puse esta canción de Christine de Clairo, que habla sobre: ya no soy un esclavo del temor, ya no pertenezco, ya no estoy esclavo, y
Y esto del temor, estamos hablando del miedo. El miedo que muchas personas en el mundo, en todas partes, el miedo es parte de nuestra vida. Es algo que está ahí, que vive con nosotros, que no se va, no desaparece, y en cualquier momento aparece e invade y controla nuestros sentidos, nuestras emociones, nos controla y no sabemos qué hacer con eso. Al analizar el Salmo 34 vamos a descubrir qué es lo que el Salmo nos enseña, o qué es lo que nos enseña David, el rey David, en sus experiencias acerca del miedo, acerca del temor, del miedo que invadía cuando estaba en peligro, cuando tenía peligro de muerte. Así que vamos a estudiar un poquito esto, y el Salmo 34 dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y él lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Probad y ved cuán bueno es el Señor. Dichosos los que en él confían. Y sigue el Salmo. Esta es una parte que quise leerles, narrarlos. El Salmo tiene 22 versículos, que tiene mucha información, mucho apoyo para cada uno de nosotros. Es bueno, si puedes memorizarlo, memorízate el Salmo, como cuando memorizaste el Salmo 91, que es un salmo que habla de protección. Este salmo es similar. Este salmo es un acróstico que en cada versículo está enfocado en las letras hebreas del abecedario. Cada letra se narra un versículo, una parte, una porción. Es un salmo que el apóstol Juan lo citó en su evangelio. Es un salmo que el apóstol Pedro también cita este evangelio. Pero vamos a ver por qué. En algunas Biblias, al empezar el salmo, dice que es un salmo cuando David mudó su rostro en frente de Abimelech. Y al estar viendo esto, fuimos a buscar y analizar qué es lo que estaba sufriendo, qué es lo que estaba experimentando, qué es lo que estaba pasando en la vida de David. Todavía no era un rey, solamente había sido ungido, había sido destinado para ser rey, pero todavía en este tiempo todavía estaba Saúl como rey de Israel. Y David fue traído al palacio para tocarle el arpa, tocarle la música al rey Saúl, porque era atormentado por un espíritu que se apoderaba de él, y solamente escuchando la música podía estar tranquilo. Pero sabemos que esto ocurrió después de que David mató a Goliat en un enfrentamiento. Él salió victorioso, mató a Goliat, fue conocido por Saúl, lo trajo al palacio y lo empezó a tratar. Pero un día ocurrió que salieron a la guerra el rey Saúl y David.
Y cuando regresaron después de haber tenido la victoria, haber tenido el éxito y haber destruido a los enemigos, al entrar a la ciudad, al entrar al pueblo donde reinaba Saúl, la gente que lo recibió empezó a cantar una canción que era lo que ellos en ese momento estaban viendo, y su corazón les decía que cantaran eso. No lo tenían que hacer, pero ellos lo empezaron a cantar. Y empezaron a cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Estaban haciendo una diferencia entre el rey Saúl y David. A David lo estaban exaltando más alto. Le estaban diciendo que David mató a 10,000 y Saúl solamente a 1000, a miles. Así que Saúl, como rey, empezó a tener un poquito de celo. Empezó a sentir celo contra David. Y empezó a sentir ese deseo de rechazarlo, de odio, de no quererlo. Así que empezó a perseguirlo, a tratar de molestarlo. Y un día que David estaba tocando el arpa, estaba tocándole la música, Saúl estaba sentado escuchando, y de pronto le entró un espíritu de celo, de odio, y agarró su lanza y se la tiró a David tratando de matarlo. Pero David se esquivó, se movió y la lanza se clavó en la pared. Y de allí David salió corriendo, asustado, porque quería salvar su vida. Allí empezó toda la situación, todo el problema. Empezó David a tener esos problemas de que Saúl empezó a odiarlo y empezó a buscar la forma de desaparecerlo, de matarlo, de quitarlo, para que él no creciera en la fama, para que el pueblo no viera más en David que fuera algo más importante que él, porque él quería ser importante. Así que un día salió corriendo David de ahí para escaparse, para que Saúl no lo matara, y se hizo amigo de el hijo de Saúl, su hijo llamado Jonatán. Se hicieron grandes amigos y él siempre le decía: escóndete, yo te voy a decir lo que está planeando mi papá en contra de ti. Y un día le dijo: voy a ir a la cena con mi papá y voy a platicar con él y voy a hablar sobre ti y voy a saber qué planes tiene de él, y yo te voy a informar para saber si te quedas o te vas. Y cuando Jonatán estuvo con su papá platicando sobre Saúl el rey, el padre, platicando acerca de David, descubrió que su papá tenía odio, quería matarlo y quería desaparecerlo. Así que fue, le dio el aviso, le dijo: mejor vete, porque sí, mi papá tiene ganas de matarte. Y David salió corriendo, huyendo. Dice la narración, la historia, que salió corriendo tratando de escapar y llegó a tierra de los filisteos. Allí en la tierra de los filisteos lo agarraron, lo tomaron prisionero, él tratando de escaparse, y fue a caer prisionero. Lo llevaron ante el rey, que en ese tiempo el rey de Gat, se le llamaban, le tenían como un título. Lo pusieron enfrente del rey. Entonces David, dice la historia en el capítulo 1 de Samuel, capítulo 21, al final del capítulo, nos cuenta esta historia, que David empezó a tener miedo. Le embargó un miedo
que pensó que iba salvándose de Saúl y cayó en manos de otro enemigo que también lo iban a matar. ¿Por qué? ¿Por qué lo iban a matar? Porque al agarrarlo prisionero, lo llevaron ante el rey y ya estando ante el rey empezaron a decir: este es el que mató a Goliat. Este es el que allá en su ciudad le cantaron: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Este es. Entonces se vio en peligro, se dio cuenta que su vida estaba en peligro y que estaba a punto de que lo mataran, lo sacaran de la vida, le quitaran la vida, lo mataran. Le entró un miedo, un temblor que no sabía qué hacer. Dijo: ahora sí, creo que hasta aquí llegó mi vida. Y en ese momento en que él estaba siendo invadido por el miedo, vino una idea a su cabeza. Una idea que de momento la tuvo que llevar a cabo para salvar su vida. Y dice la historia que empezó a portarse como un loco, a hacer cosas raras, y empezaba a escribir en las paredes, empezaba a gritar y a hacer cosas raras, y empezó a tirar saliva de su boca y se le escurría por la barba y todo eso. Y entonces el rey le quedó mirando y observando y le dijo a su gente: ¿de dónde trajeron este? ¿No ven que este hombre está loco? ¿Está demente? Este hombre, sáquenlo de aquí. Ya tengo suficientes locos yo aquí en mi ciudad y me traen otro. Sáquenlo. Y dice que la gente lo sacó y se lo llevaron fuera de la ciudad. Allá lo soltaron y Saúl lo buscaba, pero ahora estaba escapando de otro riesgo. Y dice que David salió corriendo, tratando de escaparse, y llegó a una cueva donde se escondió. Esa cueva, la Biblia lo llama la cueva de Adulán. Ahí estuvo escondido. Y mientras que estaba escondido ahí, el miedo estaba invadiendo sus emociones. Esta es la historia. Y cuando él aprende a confiar en Dios, aprende de que Dios puede librarlo de cualquier situación, y cómo empezó a pensar, cómo lo libró, cómo le llegó la idea de hacerse el loco, y cómo se salvó la vida de las manos de Saúl, y cómo se salvó la vida de las manos de los filisteos, y todo eso, empezó a hacer un recuento en su mente y empezó a darle el honor a Dios. Dijo: Dios me ha salvado, Dios me dio estas ideas, Dios me ayudó en todas estas cosas, Dios me ayudó. Y entonces empezó a venir un gozo, una alegría en el corazón de él. Empezó una emoción al saber que Dios estaba con él y que Dios no lo estaba abandonando. Dios estaba con él. Dios no lo había dejado nunca. Ahora, recordemos que David había sido ungido como rey. O sea, David no podía morir, porque David tenía la promesa de que él iba a ser rey después de Saúl. Pero en ese momento David lo olvidó y se llenó de miedo, se llenó de temor, de angustia. Se le olvidó que él iba a ser, o que él estaba ungido, que Dios lo tenía ya listo para ser el sucesor de Saúl. En ese momento se le olvidó. El pánico, el miedo lo invadió. Al él entender en la cueva donde estaba escondido que Dios estaba con él, y que Dios lo protegía, y que Dios mandaba a los ángeles para protegerlo, para cuidarlo, que los ángeles estaban alrededor de él, y que él, al buscar al Señor, Dios estaba con él, Dios lo cuidaba, Dios lo protegía. Escribe este Salmo 34. Viene a él este salmo a su mente y empieza a escribir: bendeciré a Jehová
en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Las almas, las emociones, todo lo que había sido invadido por el miedo, ahora lo iba a afianzar en el Señor. Dice, entonces los mansos oirán y se alegrarán. Aquella gente que tiene poder y que adora y que confía en Dios, van a oír que yo estoy confiando en Dios y yo estoy entregándole toda mi confianza. Ellos se van a alegrar porque saben que yo aprendí a caminar con Dios. Así que de hoy en adelante yo voy a alabar al Señor todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Dios será alabado por mí porque Él me ha salvado, Él me ha ayudado, Él está conmigo, Él no me deja, Él jamás me abandona. Y todo el tiempo en mi boca estará la alabanza, le cantaré, le adoraré, daré alabanza, daré la honra, la gloria, cantaré salmos, cantaré siempre para Él, porque Él está conmigo. Le entró una emoción, un deseo, un gozo, una alegría y escribió. Empezó a escribir el Salmo 34. Y fue inspirado por Dios. Dios le dio revelación y le empezó a decir, alábame, confía en mí, yo estoy contigo, tú me buscas, yo te respondo, tú te acercas a mí y yo te alumbro con mi presencia y no serás avergonzado jamás. ¿Tienes angustias? Vienes a mí, yo te libro de todas tus angustias, de todos tus miedos. Yo mando ángeles para que estén alrededor de ti y te defiendan. Y todo esto vino a la mente de David. Y aquel miedo, aquel temor, aquella angustia, aquel miedo que lo había invadido, empezó a desaparecer. La pregunta es aquí. Todos nosotros tenemos la experiencia de que en algún momento somos invadidos por el miedo. El miedo siempre aparece. El miedo está ahí. Muchas personas les invade el miedo y entran en pánico cuando sienten aquella experiencia de que sienten que la vida se les va. Sienten que el corazón empieza a palpitar. Un miedo a morir. Que la vida se les va y que ellos están muriendo. Sienten que la fuerza se les acaba y se están desmayando y casi están cayendo al piso porque la fuerza se les acaba y la vida se está saliendo del cuerpo. Viene un miedo que invade el cuerpo, la mente, el corazón. Empiezan a ser controlados por el miedo. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer cuando eres invadido por el miedo y no tienes ninguna otra idea, solamente que tienes miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿De dónde salió esto que nos invade? Muchas personas tienen miedo de subirse a un avión. Cada vez que saben que van a subirse a un avión, les entra un pánico. Empiezan a pensar que su mente se llena de ideas de accidentes. Todavía no se suben al avión y ya están pensando, y si el avión no despega, y si el avión explota, y si el avión le falla, y si el avión le falla la computadora, o entra un aire, o se le cae un ala, o se quema un motor, o se caen, o cae en el mar, o viene de pique y se estrella el avión. Un sinnúmero de ideas que invade su mente y empieza el miedo a tomar el control de ellos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando esto sucede? O cuando viajas en el mar
y tienes miedo y sabes que el barco se puede hundir o la lancha donde vas y te puedes caer en el mar y no sabes nadar y te puedes ahogar y nadie te va a salvar. Viene el miedo y dices, mejor no me subo, mejor no me voy en el avión, mejor no me meto al mar. O cuando estás solo en casa y empiezas a tener ideas en tu cabeza que alguien va a entrar o que un espíritu va a salir y va a atacarte y vas a ver cosas y vas a ver que algo se aparece y desaparece. Empieza a invadirte un temor en tu mente y empieza a controlarte y no hayas cómo salir de ese momento invadido del miedo. Esto viene a consecuencia cuando nos alejamos de Dios. El miedo empieza a invadir nuestras vidas cuando tenemos algo que nos estorba a estar bien con Dios. ¿Por qué les menciono esto? Si vamos en el principio, cuando Dios creó al hombre y Dios le dijo al hombre y a la mujer, de todo lo que hay en el jardín pueden comer, menos de un árbol que es de la ciencia del bien y del mal. Y desobedecieron y comieron del árbol. Después de haber comido, dice el libro de Génesis, fueron y cortaron unas hojas para cubrirse porque se vieron desnudos. Pero una de las consecuencias, que cuando escucharon la voz de Dios, que le empezó a gritar por ahí, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde están? Adán y Eva corrieron y se escondieron. Y por ahí llegó Dios y les preguntó, ¿dónde están? Entonces sale Adán asustado, con miedo, algo que nunca había experimentado, y de pronto aparece este sentimiento, este sentir en él, y le dice, me escondí. Y Dios le dice, ¿por qué te escondiste? Porque tuve miedo, y es que estoy desnudo. Le dice, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y allí empezó la caída del hombre, la desobediencia, el pecado. Y desde entonces todo ser humano es invadido por el temor, por el miedo. En diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, siempre hay miedo. Miedo a morir, miedo a enfermarse, miedo a tener una enfermedad que le va a quitar, miedo a quedar inválido, miedo a perder la memoria, miedo a quedar paralizado, miedo a ir y enfrentarse a una entrevista de trabajo. Empieza el miedo, las manos te empiezan a sudar, no sabes qué hacer y que vas, le das vuelta, entras y te sales. Miedo a enfrentarte a un enemigo, a alguien que te buscó pleito. En la escuela, cuando alguien empieza a hacerte bullying, tienes miedo a encontrártelo y prefieres sacarle la vuelta. Ya no quieres ir a la escuela porque tienes miedo de que te hagan, que seas burlado de la gente. Y todas estas cosas invaden la vida de cada uno de nosotros. O si eres un cristiano y te dedicas a la oración y empiezas a consagrarte en la oración y le dedicas tiempo y dices, ahora sí voy a darle tiempo al Señor y voy a meterme en oración y en ayuno,
Y cuando te decides hacer esto y te metes en oración y vas por ahí, buscas un lugar privado donde solamente tú y Dios, y empiezan a orar, y empiezas a orar, a orar, a orar. ¿Qué es lo que pasa? De pronto, después de un tiempo que tú le has dedicado tiempo a la oración, a consagrarte a Dios, empiezas a tener unas experiencias raras. Empiezas a sentir presencias cuando estás orando, que alguien se acerca a ti y se acerca y te queda observando. Sientes la presencia, sientes que te están observando y empiezas a sentir miedo. Y tú dices, ¿qué está pasando si yo estoy orando? Estoy clamando a Dios, estoy en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de demonios se acercan a ti y empiezan a sentir, a darte esa presencia, y tú lo empiezas a detectar y dices, no, yo no quiero ver demonios, yo no quiero ver espíritus, yo no quiero tener enfrentamientos, mejor ya no oro, mejor voy a bajarle, mejor ya no voy a dedicarle tanto tiempo a la oración, estaba mejor como antes. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy quiero decirte que el Salmo 34 nos enseña muchas cosas, pero 4 cosas quiero resaltar en esta hora. Primero, el salmista nos enseña, David nos enseña, bueno, el rey David no era rey, pero en ese momento David nos enseña 4 cosas que podíamos sacar de aquí. Primero, David aprende que tiene que bendecir, que tiene que alabar, tiene que bendecir a Dios en todo tiempo, cantarle alabanza, darle gracias en todo, decir gracias Dios, gracias por estar conmigo, gracias por esto, te bendigo, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres magnificente, tú eres lo mejor, el más grande. Empieza a alabar a Dios. Cuando dice él, bendeciré a Jehová en todo tiempo, está diciendo que va a cantarle, que va a decir, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres sabio, tú eres inteligente, tú siempre estás en todo lugar, y todas esas cosas que le empieza uno a decir a Dios. La segunda cosa que encontramos es que David nos enseña que él busca a Dios, y cuando él busca a Dios, Dios se hace presente. Esto es importante porque en la vida nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones como estas, y la única cosa que nos queda es buscar a Dios. Y el salmista nos dice que cada vez que lo buscas, Dios se hace presente. Él dice, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué es el versículo clave de hoy? Salmo 34:4. Clamé a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él tenía miedo. Él tenía miedo de morir. Él tenía miedo de que lo mataran. Pero Dios lo fortaleció cuando Él lo empezó a buscar. Él ya no encontró apoyo de nadie. Él ya no encontró con quién refugiarse. Estaba en la cueva, solo, con miedo. La única solución que encontró en ese momento es buscar a Dios. Y buscó a Dios. Y Dios contestó. Entonces él dice, busqué al Señor. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La segunda cosa que nos enseña David aquí es que hay que buscar a Dios en momentos difíciles, en momentos de miedo, en momentos en que el miedo invade nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Hay que buscarlo, hay que caer de rodillas, hay que buscarlo porque Él está ahí. La tercera cosa que el salmista nos enseña es que hay que tener temor a Dios. Temor no es miedo, sino respeto, adoración,
reverencia, buscarlo, creyendo que Él es el ser poderoso, que controla nuestra vida, que controla todo lo que tenemos, que controla los tiempos, las situaciones, la vida, la muerte. Hay que ser reverentes, hay que tenerle respeto a Dios. Y Él nos enseña en este salmo esto. Y la otra cosa que nos enseña en los últimos versículos es a confiar en Dios. Confiar en Él, no importa qué es lo que esté pasando, no importa qué es lo que estemos viendo, hay que confiar. Así que cuando David nos enseña que hay que buscar a Dios, no importa qué situación. Él se la vio difícil y se tuvo que inventar algunas cosas para salvar la vida, pero al final de cuentas se dio cuenta que el único que lo estaba salvando era Dios. Así que cuando tú entres en pánico, cuando tú tengas miedos que invaden, porque tal vez un familiar murió tu esposo y te quedaste sola y entra un miedo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sola? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar la vida? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a amanecer cada mañana? Entra el miedo, entra la angustia. Busca a Dios. Busca a Dios, que Dios está contigo. Una de las cosas que nos enseña el salmista en este salmo es que Dios es soberano. Dios todo lo tiene en control. Nada ocurre sin que Él se dé cuenta. Así que pon en tu mente, estoy pasando esta situación, pero Dios conoce. Dios sabe qué es lo que va a pasar. Dios sabe qué es lo que va a terminar al final. Una ocasión, un rey le preguntó a sus sabios: denme una frase que cuando yo esté en problemas, cuando yo tenga dificultades, al leer esa frase me llene de entusiasmo, me llene de valor, me dé fuerzas para seguir. Pero solamente lo quiero en 3 palabras. Y los sabios trataron de buscar y no hallaban cómo darle una frase para dejarle en 3 palabras una frase que le pudiera motivar en momentos difíciles. Y no encontraban y no hallaban cómo. Sacaban muchas, pero todas eran frases largas. Por ahí andaba un trabajador, un señor ya grande de edad, que no era sabio, no estaba entre los sabios. Uno que hacía por ahí el trabajo, la limpieza, el servicio. Entonces, este hombre se acercó al rey y le dijo: yo tengo una frase que a ti te va a servir cuando andes en problemas, cuando andes en problemas tan difíciles, en dificultades tan complicadas. Yo tengo una frase. Entonces el rey le dijo: está bien, escríbelo en un papel tan chiquito y ponlo en este anillo. No lo quiero ver. ¿Son 3 palabras? Y aquel ancianito le dijo: sí, son 3 palabras. Y lo escribió, lo puso en el anillo, y el rey traía el anillo puesto. Un día vino la guerra y fue secuestrada su hija, y él no hallaba qué hacer. Así que corrió con todo su ejército a salvar su familia, salvó a su familia, pero después él era perseguido y fue perseguido.
Y llegó un momento en que él llegó a un lugar donde había un barranco donde ya no podía caminar. Y dijo, ¿y ahora qué hago? El enemigo viene atrás y acá ya no puedo avanzar. Cayó, se sentó y se acordó que en su anillo traía una frase que lo iba a motivar en ese momento. Abrió el anillo, sacó el papelito y leyó la frase que aquel anciano le había puesto ahí. ¿Cuál era la frase? La frase era, esto también pasará. Esto también pasará. Era la frase. Cuando lo leyó el rey y se dio cuenta que estaba en peligro y dijo, esto también pasará. Se sentó y empezó a confiar. El ejército que lo iba persiguiendo para matarlo nunca llegó a donde estaba él. Se levantó de regreso a casa y regresó y dijo, sí, es cierto, esto también pasará. Y pasó. Esa es la frase que le dejó aquel ancianito en el anillo. Y esa es la frase que quiero dejarte en la mente hoy. ¿Estás en angustias? ¿Estás en miedos? ¿Te invade el miedo? El canto que puse al principio y que lo voy a dejar también al final, dice, ya no soy esclavo del temor. Soy libre. Dios me ha librado. Dios me ha dado la libertad. Ya no soy esclavo. Así que ahora cuando te encuentres en situaciones que el miedo invade tu vida por una enfermedad, porque te encuentras solo, porque estás en oscuras, porque sientes que alguien te persigue, porque sientes que un enemigo está a punto de quitarte la vida, recuerda, busca a Dios. Dobla tus rodillas y búscalo. El salmista dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. A veces lo que invade es el miedo. Es un miedo que realmente el peligro no existe. Solamente es el miedo que te dice, estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro. Pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene todo en control. Dios es quien decide si tú te vas de este mundo o Dios es quien decide si tú te quedas. Dios es quien decide si el espíritu viene y te va a atacar, o Dios es quien decide y dice, no lo toques. Pon esto en tu mente. Todos los problemas, todas las luchas, toda la situación que vivo, Dios es quien lo controla. Yo estoy en las manos de Dios. Yo busco a Dios. Él está conmigo. Así que de hoy en adelante, en momentos de pruebas, de luchas, de miedos, de situaciones complicadas, haz como David. Bendice a Jehová en todo tiempo. Alábale en todo tiempo. Gózate. Y que tu espíritu se goce y se gloríe en la presencia de Dios. Entonces, empieza a engrandecer el nombre de Dios. Engrandécelo y di, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el que tienes todo en control. Tú eres mi salvación, tú eres mi castillo, tú eres el Dios en quien yo confío. Tú eres quien manda a los ángeles y me cuidan y me guardan y están alrededor de mí. Tú eres quien me salvas, tú eres quien me levantas en tus manos. Tú eres el muro que me cubres. Tú eres mi protección. Tú me tienes bajo tus alas. Esta es la confianza que el salmista encontró
en Dios. Y él, en uno de los versículos más adelante, dice: yo quiero compartir. Vengan, hijos, voy a compartir cómo es que yo salí de estos miedos y cómo Dios me libró de estos miedos. Déjenme enseñarles cómo confiar en Dios. Y esta es la confianza que el salmista quiere compartir contigo en este Salmo 34. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y cada vez que tengas una situación difícil, di: esto también pasará. Esto también pasará. No va a durar toda la eternidad. No va a durar toda mi vida. También va a pasar. Un día, cuando esté del otro lado, voy a voltear hacia atrás y voy a decir: es cierto, también pasó. Dios me libró. Dios me sacó. Dios me escuchó. Y alábale. Glorifica el nombre de Dios. Y tal vez ahora tú me digas: bueno, yo lo alabo, pero me falta algo muy importante. Yo no tengo a Cristo en mi corazón. No sé cómo hacerlo. Quisiera tener a Cristo en mi corazón para poder yo también confiar plenamente, 100% en Dios, de que Él me va a librar de todos mis miedos. Y cuando yo me enfrente en una situación de miedo, poder clamar a Dios para que Él me libre y me escuche. Bueno, hoy quiero decirte que tú puedes ser parte de este pueblo. Tú puedes ser parte de las personas que claman a Dios y Dios los escucha y los libre y manda a sus ángeles para que le guarden y que le cuiden y estén alrededor y lo cubran y lo protejan. ¿Qué tengo que hacer? Solamente pídele a Dios que entre en tu corazón y dile: yo confío en ti, Señor. Yo creo en ti. ¿Crees que Él murió por ti? ¿Crees que Él resucitó? ¿Crees que Él murió para darte vida? ¿Para perdonar tus pecados? Dile hoy, ora conmigo: Señor Jesús, hoy yo comprendo que tú eres el Dios Todopoderoso, que en momentos difíciles, en momentos de pruebas, en momentos de luchas, en momentos de miedo, donde no encuentro nada, ninguna solución, tú eres el único que puede salvarme. Hoy yo quiero que tú me ayudes, pero antes perdona mis pecados. Perdóname, me arrepiento de mis pecados. He hecho muchas cosas malas. He estado retirado de ti, de tu presencia, pero hoy quiero acercarme a ti. Perdona mis pecados. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, que moriste por mí en la cruz, que resucitaste y que ahora estás en el cielo intercediendo. Yo acepto tu perdón, te recibo en mi corazón. Gracias por perdonarme. Gracias porque me das esta oportunidad de ser parte de tu pueblo. Hoy, ayúdame a caminar contigo desde hoy en adelante, a ya no alejarme de ti, a cambiar de vida. Gracias, Señor. Hoy te acepto en mi corazón. De hoy en adelante eres mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Si tú hiciste esta oración, créelo, Dios te ha perdonado y ahora eres parte del pueblo de Dios. Así que cuando te encuentres en situaciones complicadas, búscalo, clama a Él. Él está contigo. Él te ayuda a salir de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier lucha, de cualquier miedo que invade tus emociones. Búscalo y serás libre del temor, porque Él te dará su presencia. Él manda a sus ángeles. Él está contigo. Él tiene la solución de todo. Él tiene el control de todo. Y lo que estás pasando hoy, ponlo en las manos de Dios. Entrégalo. Y también esto pasará. Oramos. Padre, muchas gracias por estos momentos de reflexión en este salmo,
en el que David nos enseña a confiar en ti, a alabarte y bendecirte, a buscarte en momentos donde aparentemente el miedo invade nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra. Habla a cada uno de tus hijos que nos escuchan en diferentes partes del mundo por medio de estas plataformas. Amado Padre, tócalos, bendícelos, ayúdalos a salir de estos problemas, ayúdales a tener control, ayúdales, Señor, manifestándote en su vida de que tú puedes salvar, Señor, la situación en que ellos están. Están invadidos por el miedo, por una enfermedad. Manifiéstate, Señor. Enséñales que tú tienes el control de todo. Están siendo invadidos porque algo les está causando miedo. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero están siendo invadidos por el miedo. Muéstrales por medio de este salmo que tú tienes a tus ángeles que acampan alrededor de ellos y los defienden. Gracias. Dejo a tus hijos en tus manos, a cada oyente en diferentes partes, en el nombre de Jesús. Amén. Because